Muy buenos días, les agradezco muchísimo que estén todos conectados. Y bueno, sin más, le pido a María de los Ángeles Huerta, quien ha sido nuestra gran aliada en esta empresa, de llevar pues esta gran experiencia de la economía social en distintas regiones del planeta, de cómo sus estrategias a partir de ejercicios cooperativos ha generado mejores sociedades. Y eso es lo que queremos en nuestro país. Al final, la cuarta transformación no puede ser otra cosa sino el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías, y la economía social lo ha hecho como nadie lo puede hacer. Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Creo que hoy efectivamente la realidad mundial pues nos impone ya, ¿no? De manera demasiado evidente para todos un cambio muy radical en el paradigma económico. Creo que ya se puede decir que hay un estrepitoso agotamiento del modelo neoliberal, ya estamos viendo su inviabilidad por todos lados, ¿no? Yo antes de empezar con la moderación, quisiera dar una reflexión que tuve hace más o menos 2 años cuando por primera vez vi los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y yo decía, pues yo no sé de qué se trata muy bien esto, pero sí sé que el modelo de capitalismo como tal va para el otro lado. Y en este sentido nos parece que hemos encontrado en la economía social y solidaria un vehículo para el desarrollo sostenible. Solo para decir que Quebec, para los que no conocen, es la provincia francófona del Canadá. Somos una minoría francófona dentro de América del Norte, más bien dicho. Tal vez es una razón porque la economía social y solidaria se desarrolló muy bien en nuestra provincia. 3 pilares para lograr una economía equilibrada. Entonces, el papel del público, también del privado, que sí es importante y no hay que negarlo, pero el papel del colectivo sí es presente y sí hacemos co-construcción para hacerle más fuerte. Hay que ver cómo cambiar, hacer economía de manera diferente. En la crisis sanitaria actual pone adelante la importancia de la economía social para resolver de manera ambiciosa desafíos económicos. Tenemos una ley de economía social en Quebec desde 2013 y para nosotros hay 3 tipos de empresas colectivas en Quebec. Son las cooperativas, las mutuales y las organizaciones sin fin de lucro. La ley de economía social se construyó en co-construcción en 2013 con la sociedad civil, el gobierno, para un poco tener una definición de lo que entendemos por lo de la economía social, y de eso salió un plan de acción 2015-2020 de economía social que es transversal a todos los ministerios del Quebec. Más de 11,000 empresas. Hay que notar que 40% de las empresas existen de más de 30 años. Entonces, cuando digo que pertenecen a su comunidad, es muy importante porque tal vez es un factor que explica por qué duran tanto tiempo. Es que su comunidad necesita estas empresas y no son solamente... no existen solamente por el mercado. Tenemos empresas adaptadas, son para población que tienen tienen discapacitaciones físicas o mentales. Entonces esos son muy importantes en Quebec y hacen muchos trabajos en sectores como el reciclaje o otros tipos. Siguiente, tenemos también empresas de inserción para jóvenes que estén lejos del mercado laboral, pero que quieren regresar en el mercado laboral. Entonces tenemos estas empresas que, digamos, de inserción. ¿Cómo pensamos que funciona bien la economía social en Quebec? Como les dije, hay que tener el equilibrio entre los 3 pilares y, hacer enlaces con el mundo financiero, la formación, la investigación
y tener lugares de diálogo como el chantier con el gobierno. Somos un interlocutor, entonces el gobierno nos puso como interlocutor formal y para dialogar con el gobierno de cómo puede mejorar la economía social en el Quebec. Yo de verdad quiero decirles que coincido plenamente con la visión de nuestra panelista. El principal reto que tenemos y como inició es combatir las enormes desigualdades que tenemos en nuestro país y en el mundo entero. Creo que hay un consenso internacional que el objeto mundial debería ser encaminado hacia ahí. Efectivamente, antes de la pandemia se estaba viendo un crecimiento económico sostenido, pero no necesariamente se estaba dando de manera igualmente constante esta disminución de las desigualdades. Por tanto, y una vez escuchado a la panelista, toma mucho más sentido que el cooperativismo es realmente el vehículo perfecto para asegurar que las personas puedan trabajar de forma solidaria y que a partir de este vehículo se pueda repartir en una forma mucho más equitativa las ganancias, beneficiando directamente a nuestras comunidades. ¿Qué es lo que yo he encontrado? ¿Qué problemas he encontrado en mi estado y que me parece que coincidimos en la mayoría del país? Una falta de un registro único de cooperativas. Efectivamente, las que están relacionadas con ahorro y préstamo, la Comisión Nacional Bancaria tiene un registro a partir de la regulación que tienen, pero en el resto de las cooperativas productivas especialmente, no hay un registro único. Fortalecer presupuestalmente los programas de profesionalización del INAES que han sido lastimados, porque definitivamente habían otras prioridades, pero en este momento, como parte de la reactivación económica a partir de la pandemia, se vuelve prioritario que fortalezcamos al instituto y pueda hacer un trabajo de profesionalización muy necesaria y urgente para todo el país, para todas las cooperativas del país. Es una cosa que ha trascendido la historia y todavía hoy tenemos comunidades agrícolas que todo lo deciden democráticamente por asamblea, todo lo que participan es para beneficio de su población y es muy importante poder sostener estas comunidades agrícolas. Y la distribución de la riqueza es una necesidad ante un equilibrio, como decía Mott, entre lo público, lo privado y lo colectivo o social. Son fundamentales estos tres elementos. Y esto implica tener una relación adecuada con el mercado. Y el mercado implica varios elementos. Uno, los salarios, otro, los precios y otro, el financiamiento. Si no logramos que el Estado conduzca y haga normas adecuadas para que estos tres elementos sean equilibrados también, la economía social tiene poco éxito. ¿A qué voy? Salarios. El salario es la parte de la distribución de la riqueza que le toca al trabajo. Si nosotros anclamos el salario a un instrumento para sostener la inflación, lo que hemos tenido en la historia de México es la pérdida del poder adquisitivo y la generación de más pobreza. No podemos seguir dependiendo de la distribución de los grandes monopolios para el abasto de la satisfacción de necesidades. Tenemos que desarrollar actividades productivas locales y por eso estamos pensando en que uno de los elementos claves es recuperar la actividad productiva de los ejidos colectivos y de las sociedades comunitarias del campo, pero dándoles capacidad tecnológica, capacidad productiva y capacidad de consumo dentro de esas comunidades locales. Ese es uno de los secretos de la reactivación económica después de la crisis de la salud y de la crisis económica que ya venía presentándose antes incluso de la pandemia del COVID-19. Por eso es muy importante que la economía social en empresas de participación social o cooperativas tengan muy claro la política de precios en el mercado y que el Estado debe intervenir a través de las instancias que impidan el monopolio y la determinación de precios irregulares. Hay una inquietud para un nuevo modelo de producción y consumo que complemente el privado tradicional con formas empresariales que apunten al bien común.
La diputada María de los Ángeles mencionó el tema de humanizar la economía, y para esto quiero poner sobre la mesa un tema importante para nosotros. Ha sido la declaración sobre el futuro del trabajo que la OIT ha adoptado en junio del año pasado, declaración en la cual se reconoce a la economía social un rol importante para la creación de trabajo decente. Como Maud ha mencionado, se necesita unidad, se necesita juntar fuerzas y recursos para salir de la coyuntura. Y creo que en esto la cohesión social, la confianza son palabras en una situación de salida de la crisis fundamentales. Maud ha mencionado el desarrollo local, por ejemplo, y el desarrollo local tiene como hipótesis de base el tema de la cohesión social, no solamente como un tema de buenas relaciones, sino como un factor competitivo también. Por ejemplo, a raíz de la crisis del 2008, hemos visto cómo la economía social y solidaria ha tenido una tendencia, un desempeño anticíclico. Está en condiciones de crear empleos en sectores tradicionales, así como en nuevos sectores, proporcionando también un marco para nuevas ocupaciones que están en riesgo de informalidad y explotación. En la epidemia podemos aprender, además de la importancia de la ciencia, el papel estratégico del sector público y la necesidad de una acción colectiva para la reducción de las desigualdades. En fin, de eso se trata, de que nuestros jóvenes, a través de nuevas formas de hacer negocios, aprendan la importancia de la cooperación para el bien común. Mi conclusión es muy simple. Tenemos una gran tarea para deconstruir, para cambiar las cosas. El sistema financiero fue construido durante muchos años para dar privilegios. Entonces, todo esto tenemos que deconstruirlo para construir una nueva relación en lo que llamábamos del equilibrio entre el sector público, el sector privado y el sector social. Justamente en la Comisión de Cooperativismo estamos trabajando una reforma integral a la ley y hemos tenido reuniones con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por la sobreregulación que han manifestado las cooperativas de ahorro y préstamo. Y pues bueno, revisar esta situación que tiene como las dos caras de la moneda. Por un lado, la sobreregulación que no permite que crezcan las cooperativas de ahorro y préstamo, y por el otro lado, pues la posición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de proteger los ahorros de todos los que forman parte de estas cooperativas de ahorro. Estamos en eso. La idea, obviamente, es fortalecer, ¿no?, la figura de las cooperativas. Ahora, con lo que ha organizado Juan Manuel en estas conferencias magníficas, pues estamos teniendo además la experiencia, conociendo mucho más de fondo los legisladores y los ciudadanos aquí presentes, pues las maneras en cómo se están articulando las cosas en otras latitudes, porque eso también ayudará considerablemente al armado legislativo. Dos cosas muy rápidamente. Una es el tema de que ya antes, pero ahora más, es urgente apuntar a un nuevo modelo de producción y consumo donde la economía social y solidaria puede jugar un rol importante. Creo que no hay que dejar pasar el momento en el que es de la crisis para dar respuesta a una necesidad que se ve todavía más aguda. Cuando platicamos sobre Quebec, yo tuve la oportunidad de escucharlas, y cuando ellas mencionan que es una población francófona en un espacio, en un territorio determinado, en zonas rurales, y que eventualmente, como el caso de quizá Alemania, el País Vasco, Quebec, que la economía social surge ante un espacio de crisis, yo me preguntaba si el día de hoy nuestro país no está en una crisis profunda, ¿cuándo será? Yo no veo otro momento para cambiar de paradigma más relevante en la historia, y lo comentaba yo ayer, que desde que nací yo no había vivido esto, y yo creo que ninguno de nosotros. En este sentido, me parece que este es el momento de
fomentar y desarrollar un modelo socioeconómico que está en co-construcción. Si no cambiamos el cerebro de la bestia, si no hacemos que nuestros jóvenes tengan otra concepción de las relaciones económicas y sociales, pues poco favor harán el que tengamos un buen marco normativo. Necesitamos una sociedad que esté pensando en esos campos de acción y sin duda la acción de la SEP es muy importante. Históricamente nos han dicho que solo las élites, las que podrían estar en el gobierno, en un sistema económico, y las élites que están en el mercado son las que tienen que dictar el futuro de la economía y de la sociedad. Creo que ese horizonte de futuro, así de osado, es el mínimo necesario que las instituciones debemos de tener como brújula y donde tenemos que poner toda nuestra energía, especialmente en este tiempo. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias.